un día se me ocurrió que estaría bien hacer una película en que el malo no fuese un asesino ni fuese un demonio ni un extraterrestre, sino que fuese la oscuridad. Porque la oscuridad es la primera cosa que a un niño le da miedo. En todo el mundo, es algo universal. La primera cosa que asusta a un niño es la oscuridad, porque el niño percibe esa oscuridad no como ausencia de luz, sino como algo físico, ¿no? Algo tangible, una especie de entidad negra que está ahí, ¿no? Claro, esto me parecía súper interesante y entonces pensé, bueno, pues vamos a inventarnos una película de terror que juegue con ese elemento, ¿no? Con la oscuridad y todo lo que ese elemento puede dar de sí. Rodamos una promo que duraba 2 minutos apenas. La rodamos con el mismo equipo que posteriormente haría la película y era una promo que no se basaba en el guión de la película, porque el guión no existía todavía. Se basaba solo en ese concepto, ¿no? En ese concepto de la oscuridad y en ese concepto de prepara tus armas, tenlas preparadas. Entonces veíamos un mechero, veíamos una bombilla, veíamos una serie de cosas. Era muy esquemático, era muy atmosférico, casi abstracto, pero yo pienso que funcionaba bastante bien, ¿no? Resultaba bastante inquietante. Y entonces esto lo presentamos en el mercado de Cannes, en el mercado de cine de Cannes, y bueno, la verdad es que funcionó muy bien allí. Y entonces hubo muchísimos compradores europeos y norteamericanos que se interesaron por la película, ¿no? Y ahí entró también pues, un poquito la implicación de Miramax. Evidentemente, la apuesta en esta línea de que este proyecto haya crecido a este nivel, no cabe duda de que también se debe a Miramax, por supuesto, en Estados Unidos, y se debe a las grandes apuestas internacionales, donde de hecho prácticamente todos los países importantes del mundo lo han visto también como nosotros y la apuesta es una apuesta de todos. Es aquel proyecto justamente que yo diría que ejemplar en el sentido de que mucha gente en el mundo se haya implicado y que haya visto lo que nosotros vemos en Jaume y en el equipo completo llámese de Filmas y llámese también en sí mismo de esta película como algo realmente extraordinario a tener en cuenta en el futuro. O sea que fue un proceso como muy atípico, ¿no? Y muy curioso, ¿no? Pero bueno, eso fue lo que fue. Y ahora lo recuerdas y dices, caray, ¿no? ¿Quién iba a decir que iban a pasar tantas cosas cuando de pronto estábamos rodando aquella promo entre 4 o 5 o 25 sin saber muy bien a dónde íbamos? Esta película es una película de terror, evidentemente, pero además es una película de actores, es una película de emociones, es una película de personajes que se están enfrentando, es una película muy intensa a nivel dramático. No es exactamente cine de terror. En cierto modo debería tener una categoría propia, porque aunque el terror está ahí, se trata más bien de un terror psicológico, que se basa más en las relaciones de los personajes. Vivimos completamente aislados. ¿Y si le ocurre algo? Estamos solo a 10 minutos del centro y ya te he dicho que no va a ocurrir nada. Mamá. ¿Qué? Si no estás a gusto en esta casa o con tu familia, coge tus cosas y vete. Jaume subraya el trabajo de los actores y la psicología de los personajes y de sus relaciones. Me gusta mucho el periodo previo al rodaje, cuando vives con el personaje en tu vida diaria. Y creo que también será interesante ver a los personajes, porque es así como Jaume trabaja, prestando mucha atención a los personajes y a lo que les sucede internamente y en sus relaciones. Creo que será muy emocionante ver cómo los personajes pasan por todas esas fases. ¿Crees que no me entero de esas conversaciones secretas que tenéis a mis espaldas? Estás fatal.
Eso, exacto. Esa es exactamente la actitud a la que me refería. Gracias. Ahora ya sé de dónde la sacan. Bien, más que un trabajo de preparación como actor, intenté adentrarme lo más posible en el estilo y la idiosincrasia de la película. Cuando empiezas una película así te lanzas un poco al vacío. Lo que de verdad encontré atrayente en el papel de Mark es que se mueve de manera muy activa en la historia. Es el personaje que más afectado resulta por la oscuridad que empieza a envolver y a inundar la casa y que le lleva a comportarse de manera totalmente irracional. Paul, ¿estás bien? ¡Déjame entrar! ¡No puedo! ¡Cállate! ¡Me vas a asustar! ¡Papá, te he dicho que no! ¡Abre la puerta ahora mismo! Para un actor eso conlleva una liberación muy interesante, porque no se ve obligado a seguir un desarrollo estricto en la línea del personaje. Cuando ocurre algo que pertenece a ese campo, Mark empieza a comportarse de manera extraña y fascinante. Se trata de un reto apasionante para un actor. No lo toques. Perdona. Esas cosas antiguas son muy delicadas. ¿Qué es eso? Un trastero. Escondido tras la pared. ¿Cómo sabías que estaba ahí? Me lo dijo Paul. ¿Qué te parece? La podríamos colgar aquí. Me hacía mucha ilusión trabajar en la película porque el papel de Regina es fabuloso y el reparto se concretó de manera que me hizo muy feliz, ya que me permitía trabajar con un grupo de actores magníficos. Pensé que sería una experiencia diferente porque hasta ahora no había hecho una película así. ¿Desde cuándo te da miedo la oscuridad? No me da miedo. ¿Entonces? Es que nuestra casa es distinta. ¿Por qué es distinta? Se come mis lápices. Esta película quizás es un caso un poco especial porque aparecen temas extrasensoriales, pero en realidad sigues el mismo proceso que con cualquier otra película. Reflexionas sobre el personaje hasta que te parece que comprendes lo que está viviendo y lo que siente, hasta que te sientes preparada para ponerte en su piel de manera que el público crea que se trata de una persona completa, que tiene una vida completa. Es una chica fuerte, que tiene una voluntad de hierro y a quien no asusta la perspectiva de tener que adoptar un papel paternal respecto a sus mismos padres en una situación que se vuelve peligrosa y aterradora. Cuando sus padres fallan, ella interviene y desempeña los papeles que ellos han abandonado para proteger a su familia. ¿Cómo estás? Estoy bien. ¿Y Paul? Bien. Estoy seguro de que no tiene nada importante. La mudanza, el cambio de costumbres, de entorno, esas cosas. Pero nunca le había tenido miedo a la oscuridad. No creo que el miedo de Paul a la oscuridad sea lo que más te preocupa. Es curioso, porque en realidad interpreto a un médico, una especie de científico, que estudia la oscuridad y cree en lo que estudia. La oscuridad y el miedo a la oscuridad. Es un tema interesante porque todos los niños y también nosotros le tenemos miedo a la oscuridad. Y estudiar las causas de este miedo resulta interesante. En la película no os cuento lo que pasa, pero lo más interesante de este personaje es que no es propiamente un monstruo porque esté enfermo, es un monstruo porque cree en su idea. Gracias a Dios que has venido. No sabía qué hacer. ¿Qué está pasando aquí? ¿Sabes lo que está pasando aquí? Lo que está pasando es que tú la has cagado. Bueno, Carlos es mi personaje. Él es un monitor de natación para niños, una piscina pública. Y bueno, él conoce a Regina porque bueno, ella practica la natación en esa misma piscina, entonces se conocen allí y
se medio gustan, ¿no? O sea, empiezan un poco pues, a entablar una relación en la que él pues, poco a poco cada vez pues, se va como sintiendo cada vez más atraído hacia ella y viceversa, ¿no? Y lo que era más difícil para mí era, de alguna manera, encontrar el niño, ¿no? Porque los niños no son actores, los niños son niños. Y entonces, bueno, pues el actor que los niños llevan dentro lo tienes que descubrir tú, ¿no? Lo tenemos que descubrir nosotros cuando lo buscamos. Por favor, Mark, vete. ¿No ves que estás enfermo? Mamá, no ha sido papá. Él no me ha pegado. Pero en el caso de Stefan era muy interesante porque sí existía o podía existir ese trabajo director-actor que fue sorprendente, ¿no? Porque realmente a veces, yo muchas veces me sorprendía ver hasta qué punto él podía comprender las emociones que había en la película, incluso cuando se trataba de emociones muy adultas, ¿no? Que aparentemente un niño no tiene por qué entender. Traté siempre de aunar estos dos conceptos, ¿no? Por un lado, bueno, pues que los actores fuesen aceptables para la producción, es decir, que tuviesen ese punto internacional, pero que también fuesen muy aceptables para mí, ¿no? Que fuesen actores que a mí, como director, me tenía que satisfacer, y Lena Olin estaba ahí, ¿no? Yo creo que fue la candidata. Enseguida, cuando vi su nombre en las propuestas, lo tuve claro. Y el tema de Anna Paquin también, porque Anna Paquin, yo siempre la he considerado una excelente actriz joven, ¿no? Es una niña, tiene 18 años. Empezó siendo más niña, porque tenía 9 o así, cuando hizo El piano, y siempre fue una actriz que me llamó mucho la atención. Y lo mismo ocurría con los demás actores, porque Ian Glenn era un actor que me gustaba mucho en cosas que le había visto, y Giancarlo Giannini era un actor muy importante en Europa, que también ha trabajado mucho en Estados Unidos, ha hecho muchas cosas con compañías americanas, y era un actor que a mí me gusta mucho, mucho. Se trata de una familia americana que vuelve al lugar de origen del padre. Allí se revelan una serie de secretos a los que tendrán que enfrentarse. Todo en Darkness me gusta muchísimo. Me gusta la historia, que me parece verdaderamente terrorífica. Me da mucho miedo y ni siquiera sé si voy a atreverme a ver la película, porque seguro que me provoca pesadillas. Oigo cómo murmuran. Hablan de nosotros. Pero en esta película los personajes se conocen muy bien, forman una unidad familiar muy sólida y se ven arrastrados a una historia que en realidad no sabían que existía. Aún queda un montón de trabajo por hacer. Vamos a tener la mejor casa del mundo. Entonces él al principio, pues, Regina pues, es bastante reservada en lo que concierne pues, a todo lo que ocurre en su casa. Él no sabe qué es lo que está sucediendo hasta que en un momento dado, pues ella le cuenta pues, qué es lo que ocurre con su padre. No puedes imaginarte lo que es tenerle miedo a tu propio padre. Al principio parecen casualidades, cosas solo un poco raras, pero sin revelar el argumento se puede contar que ella se da cuenta desde un principio de que se trata de algo verdaderamente serio, aunque nadie la cree. La última vez que lo intentaron algo falló. Uno de los niños se escapó. Tenían que ser 7, pero murieron 6. Ahora va a volver a ocurrir. La oscuridad tenía mucha importancia, una oscuridad que se mueve además, una oscuridad que es prácticamente es otro personaje. Sus padres en ningún momento piensan que pueda estar en lo cierto y la consideran algo loca. Pero ella intenta salvar a su familia a toda costa, porque les quiere mucho y quiere arreglar lo que les ocurre, aunque ellos no estén dispuestos a ver que ella actúa para favorecerles. Y lo que está pasando encaja perfectamente. El eclipse es mañana, no volváis a la casa, por favor. Reggie, tendrías que oír lo que estás diciendo. Mamá, es la casa, piénsalo un momento. ¡Basta! Nosotros queríamos que en la casa
existiese la presencia de una fotografía con 3 ancianas que fuesen, si no idénticas, muy muy parecidas. Y esto responde a que queríamos que existiese la presencia en la casa de ese mito, que es el mito de Hécate. Hécate en muchas culturas antiguas es la diosa de la oscuridad, es la diosa del mal, y es una diosa que se conoce como eso, ¿no? Como la diosa Hécate, la diosa de las 3 caras. Esa presencia, la de Hécate, también está en ese libro sobre la oscuridad que los protagonistas consultan en la biblioteca. También hay en un momento en que se ve cómo se pasa una página, también hay una especie de grabado con una anciana de 3 caras, ¿no? Era interesante. La película en realidad está llena de pequeños elementos que están basados en la realidad, están basados en mitos reales que culturas antiguas pues desarrollaban sobre la oscuridad y sobre cómo la oscuridad se relaciona o muchas veces se identifica con el mal, ¿no? Hay muchas cosas. El Ouroboros, por ejemplo. El Ouroboros es un icono, es un mito clásico en las culturas antiguas que se relaciona con eso, ¿no? Con la serpiente que se muerde la cola, es el volver al principio constantemente, ¿no? Es un retorno a los inicios. Si al principio todo era oscuridad, todo era caos, y entonces Dios creó la luz, y con la luz apareció el mundo y apareció todo, eso Ouroboros lo que representa, esa serpiente que se muerde la cola, lo que representa es un retorno al inicio, ¿no? Es decir, basta, termínese la luz y volvamos al caos primigenio, volvamos a la oscuridad, ¿no? Y es un poquito pues también lo que los personajes malvados de la película, el abuelo de esta familia y sus 7 compañeros que 40 años atrás hicieron ese rito, es lo que querían, ¿no? Creo que para todos nosotros el rodaje ha sido una experiencia de lo más agradable. Entre los distintos miembros de la familia en la que se centra la historia, ha habido una química excelente. El ambiente en el trabajo aquí es mucho más distendido. No se percibe la presión provocada por las inversiones multimillonarias. En todos los ámbitos aquí he encontrado personas que han intentado ayudarme en mi trabajo como actor. Y el equipo español de rodaje ha sido fantástico, con Jaume, Xavi, y para mí ha sido una gozada disfrutar del sentido creativo de Jaume. El concepto del vestuario y de la iluminación es excelente. La estética es muy pulcra. Me ha gustado mucho no solamente hacer la película, sino también estar en Barcelona. Los expertos insisten en tener mucho cuidado. No mirar nunca directamente al sol, ni tampoco... Lo que hicimos es crear una situación, crear una falsa realidad en la que llovía, en la que había 200 coches de figuración atascados, en la que había habido un accidente, en la que había una ambulancia, en la que había policías tratando de controlar todo eso, en la que el coche de los personajes protagonistas, el padre con el hijo, está allí dentro de ese atasco. Y hay gente que está mirando, hay mirones, gente con sus paraguas que están mirando, y todo eso queríamos que estuviese allí, in situ, ¿no? Crear esa falsa realidad. Y cuando habíamos montado esa falsa realidad, y esa falsa realidad ya estaba funcionando, entonces las 4 cámaras se dedicarían a ir cazando los momentos más interesantes, ¿no? ¡Vamos! ¡Roll cámara! ¡Bájala, bájala! ¡Graba! ¡Dice 4 primera! ¡Marca! And action! ¡Imbécil! ¿Qué coño haces? ¡Muévete!
¡Ayúdenme! ¡Ayúdenme! ¡Por favor! Recuerdo como muy divertido el trabajar con los 6 niños que hacen de estas presencias fantasmagóricas, ¿no? que aparecen en la casa. Su presencia es muy sutil en la película, pero esos 6 niños trabajaron con nosotros y su implicación en la película fue extraordinaria. Pocas veces he visto personas tan ilusionadas con el trabajo que están haciendo, ¿no? 6 niños que era su vida, era su ilusión, era su obsesión la película, ¿no? Y llegar a rodaje, hacer lo que habían preparado en casa, era como hacer los deberes del colegio, pues hacían los deberes de la película, ¿no? Y yo les encargaba que practicaran lo que ellos bautizaron como cara de espíritus, ¿no? Decía, quiero que hagáis caras de espíritus que a mí me asusten, ¿no? Y entonces ellos se pasaban horas y horas en su casa preparándose para que le saliese una cara de espíritu que asustase a Jaume, ¿no? Y entonces siempre en cuanto llegaban al set, lo primero que querían es que yo fuera para mostrarme sus caras de espíritus, ¿no? Y las íbamos variando y les decía, muy bien, pero vamos a intentar buscar un machista, y al día siguiente venían con otra cara de espíritu nueva. Diga. Hola. Te estamos mirando. Pues sobre todo fue, o sea, yo partí de que, bueno, al ser una película que aparte de que yo no conocía ni la productora, o sea, no sabía quién estaba detrás, ni qué actores iban a participar, a mí me llegó una historia, me llegó un guión, a mí ese guión me encantó, luego supe que era una historia que se iba a realizar en inglés, con lo cual para mí suponía un reto muy importante, ¿no? Y luego, sobre todo, pues el hecho de que estaba Jaume detrás. Yo había visto algunos cortos suyos, había visto los sin nombre, y la verdad es que me apetecía mucho, ¿no? Mucho. Aparte de que la historia en sí, sobre todo, también sentía mucha curiosidad acerca de cómo iban a rodar esta película, ¿no? El hecho de que la oscuridad tenía mucha importancia, una oscuridad que se mueve además, una oscuridad que es prácticamente es otro personaje, ¿no? Hombre, evidentemente no es como me lo planteé, ¿no? Sobre todo yo a la hora de prepararme un personaje lo que sí que pienso sobre todo, o sea, lo que sí que hago sobre todo es, primero es leer mucho el guión, destripar bien lo que es el guión y sobre todo algo que siempre hago y que para mí es muy importante es hablar con el director, ¿no? Creo que tengo que tener muy en cuenta cuál es la opinión del director, en qué cosas coincidimos, en qué cosas pues más o menos podemos estar en desacuerdo y sobre todo pues establecer una línea básica de personaje y a partir de ahí ir trenzándolo todo, ¿no? Bueno, Carlos es mi personaje. Él es monitor de natación para niños, una piscina pública. Y bueno, él conoce a Regina porque bueno, ella practica la natación en esa misma piscina, entonces se conocen allí y se medio gustan, ¿no? O sea, empiezan un poco pues, a entablar una relación en la que él pues, poco a poco cada vez pues, se va como sintiendo cada vez más atraído hacia ella y viceversa, ¿no?
Entonces él al principio, pues, Regina pues, es bastante reservada en lo que concierne pues, a todo lo que ocurre en su casa. Él no sabe qué es lo que está sucediendo hasta que en un momento dado, pues ella le cuenta pues, qué es lo que ocurre con su padre, que sufre de pronto unos trastornos mentales pues importantes, ¿no? Y a raíz de eso comienza a explicarle también un poco que algo está sucediendo en su casa, ¿no? Su hermano pequeño pues de pronto pues se levanta por la mañana con síntomas de haber sido golpeado. Bueno, entonces pues poco a poco se van sintiendo atraídos el uno por el otro. Entonces, bueno, él al principio es un poco escéptico sobre las cosas que le cuenta Regina, todo lo que ocurre en su casa, porque ella insiste en que algo sucede, hay algo malo, hay algo diabólico en la casa donde viven, y Carlos pues, le parece excesivo, ¿no? O sea, al principio no la cree, hasta que llega un momento en el que él tiene una certeza, y es que él revela una fotografía que le hace a ella y ve algo en esa fotografía. Eso que ve le hace cambiar de parecer, ¿no? Y a partir de ahí pues tratará de ayudarla en lo que pueda y un poco se convierte pues como en investigador junto con Regina sobre, o sea, tratan de ir un poco a los orígenes de esa casa, ¿no? Buscan en bibliotecas, en periódicos, un poco para saber qué es lo que ha ocurrido, qué es lo que ha sucedido en esa casa, que parece que es lo que está causando lo que está sucediendo en ese momento. Me gusta mucho el periodo previo al rodaje, cuando vives con el personaje en tu vida diaria, en cada cosa que haces, el desayuno, llevar a los niños a la escuela, en cualquier cosa que hagas, llevas al personaje contigo. Tienes constantemente presente en un segundo plano a las personas nuevas que conoces o a las que ves por la calle, y en ese segundo plano se empieza a elaborar el proceso creativo. Todo en Darkness me gusta muchísimo, me gusta la historia, que me parece verdaderamente terrorífica. Me da mucho miedo y ni siquiera sé si voy a atreverme a ver la película, porque seguro que me provoca pesadillas. Creo que para todos nosotros el rodaje ha sido una experiencia de lo más agradable. Entre los distintos miembros de la familia en la que se centra la historia ha habido una química excelente y el equipo español de rodaje ha sido fantástico, con Jaume, Xavi, y para mí ha sido una gozada disfrutar del sentido creativo de Jaume. En mi opinión es uno de los grandes directores del estilo de Tarkovsky. No estoy segura porque nunca había visto una película de terror así y está construida de una manera que no creo que se pueda imitar. No creo que su estilo se pueda imitar porque consigue asustar de una manera muy especial y asustar con mayúsculas. No creo que se pueda copiar por la manera como está hecho. Si se tratase de una película de acción normal, por ejemplo, pero él enfoca el terror desde un punto de vista tan original que no creo que se pueda imitar. Ha sido fabuloso. El mero hecho de estar en Barcelona es fantástico. Cuando ruedas una película en Detroit, por ejemplo, una vez terminada la jornada de trabajo, piensas, bueno, ¿y qué hago ahora? Quizá vaya a comer a un restaurante. Pero rodar aquí en Barcelona es fantástico, porque cada noche dispones de 1000 propuestas interesantes. Aunque hemos trabajado muy duro y hemos tenido que madrugar, he podido disfrutar de Barcelona. Y ha sido maravilloso. But this is one in which, these people are very familiar with each other. They're a very strong, solid family unit, and they get drawn into this history which they didn't really know existed. You know, it's really about a family coming, an American family returning to the birthplace of the father to then have all these secrets revealed, which they deal with, and what really attracted me to the role of Mark was that
he's very active within the piece. I suppose he's most dramatically Es el personaje que más afectado resulta por la oscuridad que empieza a envolver y a inundar la casa y que le lleva a comportarse de manera totalmente irrational ways. And that's a nice release as an actor, that you're not sort of completely stuck to a very logical no se ve obligado a seguir un desarrollo estricto en la línea del Things happen from left field, and Cuando then, ocurre algo que pertenece a ese campo, Mark starts Mark behaving empieza a in quite comportarse weird de and manera wonderful extraña y ways. And fascinante. that was Se exciting trata to de un take reto on as an apasionante actor. para un actor. I think it should Creo que la película va a cautivar a los draw them espectadores. in. I think they should be, become historia de esta fascinated familia y with de lo this que le family ocurre and what's les va a happening, fascinar. and then become les hará pasar muchísimo very, miedo. very scared. I think it's a Creo que es una it's película que a va film which a should acelerar el pulso de los espectadores really porque just start getting the van a querer saber pulse qué ocurrirá. going in terms of Si los what's going to personajes se happen, van a what's going to salvar happen, are they going to o no. survive? But it's not, Pero no apuesta por un terror doesn't del have tipo, that digamos, gory kind of horror. It's not something No where you're busca causar disgusted repulsión by al it, but espectador, you're drawn sino in que and lo you're agarra held y and lo you're petrified by petrifica. it. And Jaume has been Jaume adamant ha that sido muy he estricto doesn't en el really sentido want de to no let the permitir que audience se off the relaje la hook, atención del that público. we could En otro tipo de in a películas different hubieran film podido take a bit of dedicar unas time out secuencias to a descubrir Barcelona, explore filmar exteriores Barcelona o or have combinar some distintas exteriors here localizaciones. or do this in various locations, but he wants to kind of pero grab él the quiere coger al audience espectador and y no just soltarlo hold toda them la all the way película. through the film and keep them gripped. The last film I did was Lanzarote Estuve en and a Lanzarote y little en bit Madrid in en mi anterior Madrid, película aquí. I've really Y enjoyed Barcelona me ha gustado también Barcelona muchísimo. just as much. It's got a El great ambiente de feel, la the ciudad es city, magnífico. and it's great as an actor on tener la something posibilidad de vivir cerca de you la get a cultura del chance país to live in es the culture a little bit. It's not like a No tourist es lo where mismo que hacer you're only turismo, here que ir and a you visitar go off and see the monumentos. sights. I've Aquí he lived and vivido y he eaten comido como un and español más y verdaderamente lo like he a Spaniard, disfrutado. and I like that. They seem Los to me a very españoles me han good parecido people, personas muy very honradas, as I say, muy sanas honest, kind, y with con a un good gran sense of sentido del humor. humor. I played a character called Regina, Interpreto a who is Regina, sort of this young girl una whose chica family joven has cuya just familia moved se from acaba de the mudar US to desde somewhere los out in the Estados countryside of Unidos a Spain, España, and all a un these lugar sort of aislado. strange things start Allí happening empiezan a to her sucederle family. I cosas mean, at first it extrañas a seems su like it could be a familia. Al coincidence, that principio parecen just sort casualidades, of cosas peculiar solo un things, poco and without raras, giving pero the plot away, sin of revelar course, el but argumento se puede contar que ella she se da cuenta suspects desde from the un beginning that principio there's de que se trata something de really, algo really serious verdaderamente is going serio, on, and no one aunque nadie believes la her, cree. and her parents Sus just don't padres sort en of ningún momento understand piensan que that pueda she could estar en actually lo be right, cierto. and everybody just sort of writes her La off as being a consideran little bit algo crazy loca. or something, and but Pero she kind of ella tries intenta salvar to a su save her familia family and sort of ends a up, toda no costa. matter what, just because she loves them Porque so les much, quiere just mucho wanting to y quiere arreglar lo make que les everything ocurre, right for those people, aunque even ellos if no they estén aren't willing to dispuestos see a that ver she's que doing ella actúa something para good for them. favorecerles. I've had Mi a really good experiencia experience con with esta this movie. película ha I'd sido never been fantástica. to Nunca Barcelona había estado before. en That was Barcelona. a new Ha sido una experience for me, experiencia and nueva. Trabajar en un lugar it's always fun distinto working siempre resulta somewhere muy agradable. different. And Jaume, Jaume, the el director, director, is es amazing. increíble. After I saw Después de ver his su película other anterior, la movie, idea de I was trabajar really con él excited me about the entusiasmó idea of porque su working with enfoque him de este because he género just has es a muy very interesante. interesting take on the sort of on this No particular es genre. I mean, it's not really cine de horror, it's terror. kind of like its En own cierto modo category in a debería way, tener una because categoría propia, it's porque frightening, aunque el but terror está it's ahí, more se trata más psychological bien and de un more to terror do with like psicológico, how the que se characters basa are más en las interacting and all that relaciones de sort los of stuff. And personajes. Me hacía mucha ilusión was trabajar en la excited because película it's a porque el great papel de role and the Regina es cast came fabuloso together in a y way el that reparto se made concretó me de really manera que happy me and hizo muy excited, and feliz, there's some ya great que me actors permitía that I trabajar get to con un work grupo de with, actores and magníficos. I Pensé que just sería una thought it would be a new experiencia experience because I diferente haven't porque made hasta a ahora no movie like había this hecho una before. película So. así. Io ogni cada volta vez devo tengo che trasformarmi e quindi Y è por più eso el faticoso esfuerzo per es me, mayor. perché ogni en cada volta devo ocasión tengo que cercare encontrar qualcosa che algo mi que me diverta interese da proponer. proporre. Per Por lo cui tanto, non esiste no creo il personaggio que che faccio personaje, io, ma sono sino que tanti se trata de muchos personaggi personajes molto muy diversi distintos. e ogni Y cada personaje, personaggio naturalmente, ovviamente tiene è su curioso. E ogni Cada volta vez che que me enfrento affronto a un uno script
script, una a un guion sceneggiatura, nuevo, è come se cominciassi sempre da zero, perché devo pensare cosa devo fare per cercare di trasformarmi e di proporre al pubblico qualcosa di nuovo che neanche io conosco. Tant'è vero quando mi si chiede
cómo es la película que he hecho, digo que no lo sé, porque aún no la he visto. La veremos juntos y entonces entenderé lo que he hecho para vosotros. Sí, se ve solo mirando la estructura de esta casa. Y además se trata de una película llena de sombras, de luces y sombras. El director de fotografía es un profesional excelente. Lo sé porque he visto otras películas suyas. Creo que entre el director de la película, el director de fotografía y otros actores extraordinarios que participan en la película y que van a hablar en otras entrevistas, creo que el resultado será muy interesante. Luego, si será un éxito o no, es algo que ya no puedo decir. Para mí todos los trabajos que hago, sea con directores jóvenes, con directores muy consolidados, con actores jóvenes, con actores muy consolidados, tienen la misma importancia. A veces me preguntan qué diferencia hay entre el cine que hago en América, o que hago en Europa, o que hago en Roma, en Madrid, en París. Ci sono delle differenze soltanto di struttura cinematografica, cioè il modo in cui un paese affronta la cinematografia. Esta es la promo que grabamos antes incluso de tener el guión de la película, cuando estábamos casi en el germen de todo el proceso, ¿no? En el origen de todo el proceso, en que solo teníamos la idea de hacer una película de terror que jugase con el concepto de oscuridad y convirtiese la oscuridad en el malo, ¿no? En el gran malo. Eso nos llevó a rodar una especie de promo, lo que se llama un teaser, ¿no? Que es como un seductor, algo para captar un poquito de atención en el mercado de cine de Cannes a los compradores que ya esperaban un poco esta promo porque ya habían pues, mostrado su interés por Los sin nombre, que era la película anterior que yo había hecho, y entonces pues les hicimos esto, ¿no? Bueno, hicimos esto, esta especie de pequeño corto, esta especie de promo que veréis que no tiene nada que ver con la película. El guión no existía, casi ni siquiera habíamos iniciado el guión, no tiene nada que ver, salvo por algunas cositas de la atmósfera y por la presencia de la oscuridad, ¿no? Lo veremos y a lo mejor decimos, hostia, pues parece que iba a ir a una película distinta y al final la película es otra y no tiene nada que ver. Bueno, son las cosas, pero es como gracioso ver que esto estaba en el origen de la película y lo poco o casi poco que tiene que ver con la película finalmente, ¿no? Sleep. There's something out there waiting for you. It is ancient
and evil. It hides a secret from the past. And now it is awakening, taking the shape of darkness.